Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver por fin la nueva ruta de aprendizaje para este nuevo año si te quieres dedicar al desarrollo web o a la programación web. Es increíble porque cada año van saliendo nuevas tecnologías, cada año esta ruta de aprendizaje va variando un poco y se añaden nuevas cosas para aprender, otras se quitan, y como la tecnología es un mundo tan trepidante, tan cambiante y los que nos dedicamos al desarrollo web tenemos que estar en constante aprendizaje, te voy a explicar en este vídeo todo lo que tienes que aprender paso a paso este año si te quieres dedicar al desarrollo web profesionalmente de la manera más rápida posible y entrar al mundo laboral como una flecha, ¿de acuerdo? Tener el guantelete del infinito completo de todas las tecnologías que te hacen falta para ¡pum!, pegar un golpe y entrar al mercado laboral y reventarlo. Tanto si ya te dedicas a esto como si eres nuevo, este vídeo te va a encantar porque vamos a ver un montón de detalles que te recomendaría que aprendieras y lo vamos a ver sobre todo ordenado, en el orden que es recomendable seguirlo para que progresivamente vayas aprendiendo. Así que sin más dilación empezamos. Ruta de aprendizaje para un desarrollador web. Lo primero que tenemos que aprender para dedicarnos al desarrollo web este año es HTML5 y esto es así, esto es impepinable, no se puede cambiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque HTML5 es el lenguaje de marcas que nos permite hacer la estructura de una página web. Es decir, si estuviéramos hablando de una persona, HTML es el esqueleto de la persona, ¿de acuerdo? Es lo que está por dentro, son los huesos de la web, ¿vale? Entonces, con HTML vamos a definir la estructura de un sitio web, la estructura básica, a nivel de etiquetas, textos, imágenes, de acuerdo, contenido que va a tener la página, pero estéticamente va a ser una web en blanco y negro, no va a tener nada, va a ser solamente el esqueleto, solamente la base. Luego hay otros lenguajes que sí nos permiten darle estilo a la página y que se quede bonita, pero lo primero que tienes que aprender es HTML. Segunda cosa que tenemos que aprender, CSS. Y si bien HTML era el esqueleto de nuestra página web, CSS lo que nos permite es dar la apariencia visual a nuestra web. Es decir, si una web fuera una persona, pues CSS lo que haría sería marcar la apariencia estética de esa persona, qué ropa lleva, qué tipo de corte de barba, qué tipo de estética lleva en general. Entonces con CSS vamos a poder darle colores a una web, vamos a poder darle forma, vamos a poder darle estilo, vamos a poder hacer que se vea bonita y profesional. Si quieres aprender CSS te dejaré en la descripción un curso en el cual lo enseño desde cero y paso a paso y en profundidad, y además está a muy buen precio y súper ultra rebajado, así que apúntate y revísalo porque es increíble. La tercera cosa que tenemos que aprender sí o sí es Responsive Web Design. ¿Qué es el Responsive Web Design? Pues simplemente es la capacidad que tiene un sitio web de adaptarse a las diferentes pantallas y dispositivos que tenemos hoy en día, porque hoy en día hasta el frigorífico casi que tiene una pantalla. Entonces, como hay tantos tipos de pantallas diferentes, que si smartphone, tablet, portátiles, pantallas más grandes, televisiones, tenemos que hacer que nuestra web se adapte perfectamente a cualquier tipo de pantalla. Y hoy en día la web que no sea responsive pues se ha quedado atrás. Entonces para eso sirve el responsive, para tú coger y mediante los media queries ir adaptando, y otras técnicas también, que eso ya lo explico dentro de los cursos que tienen en la descripción. Pues mediante todo esto lo que podemos hacer es adaptar la web a pantallas pequeñas, pantallas grandes, cambiar la estética y la organización de los elementos, colores y todo lo que tú quieras en función del tamaño de la pantalla, y todo eso indispensable hoy en día. La cuarta cosa que tienes que aprender para ser desarrollador web este año son preprocesadores CSS, y el más popular en este caso es Sass. Luego hay otros como LESS, etcétera, pero el más importante yo diría que es Sass, ¿no? Y un preprocesador lo que te permite darle a CSS capacidades o funcionalidades de lenguaje de programación, es decir, poder hacer funciones, poder hacer estructuras de control, poder hacer operaciones matemáticas, cálculos, etcétera, aunque ya con la función calc se puede hacer en CSS nativo, pero bueno, también lo puede hacer aquí. Tema de variables también se puede hacer en CSS nativo, pero con un preprocesador va a ser siempre más compatible con todo, porque el código se transpila de Sass, por ejemplo, a CSS nativo como tal, y con un preprocesador vas a dar precisamente una capa extra de funcionalidad, una capa extra de utilidades a CSS. El punto número 5, y ya pasando a tema de frameworks para CSS, de frameworks para dar estética a nuestro sitio web, te podría recomendar el más popular, que es Bootstrap. Con Bootstrap ya directamente tengo elementos creados para reutilizar, ¿de acuerdo? Y para, pues eso, hacer una interfaz gráfica y una maquetación web mucho más rápido y de manera, digamos, que más eficiente, entre comillas, porque depende mucho del proyecto, ¿no? Vas a tener muchas clases y componentes estéticos para ya aplicar a tu sitio web directamente, simplemente poniendo una clase y poniendo una etiqueta en concreto con la estructura que te da gusto. Así que también es muy recomendable aprenderlo este año. Puedes aprender tanto Responsive Web Design como preprocesadores como Bootstrap en el máster en CSS que tienes justo aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes.
También dentro de CSS te recomiendo que aprendas Flexbox y Grid, que son dos nuevos modelos de maquetación web que se están utilizando cada día más. Son herramientas mucho más óptimas para nosotros hacer una maquetación web y que además se vea bien dentro de cualquier dispositivo. Ojo, yo te estoy diciendo un montón de tecnologías para aprender, un montón de lenguajes, de frameworks, pero por cada punto que yo te comente, por cada cosa que tú aprendas, tienes que obligatoriamente practicar y hacer proyectos con eso. Si no, de poco sirve, porque yo te puedo dar la formación, yo te puedo ayudar, yo te puedo enseñar, yo te puedo guiar, yo puedo hacer lo que tú quieras, pero si tú no practicas, si tú no le metes trabajo y esfuerzo, yo no hago magia. O sea, el trabajo que tú tienes que meter, se lo tienes que meter tú. Yo no lo puedo hacer por ti, ni nadie lo puede hacer por ti. Entonces, si tú quieres vivir de esto, tienes que practicar y practicar y practicar con un verdadero cabronazo. Nadie puede hacer magia por ti, tienes que programar tú. Es el secreto para que tú puedas interiorizar toda esta ruta de aprendizaje. Bien, el punto número 6, y digamos que sería un punto extra que no sería tan obligatorio, aunque sí que es recomendable, es que aprendas Tailwind CSS. Tailwind es un nuevo framework para CSS basado en utilidades. Digamos que no va a haber componentes hechos, sino que nosotros podemos crear nuestros componentes utilizando ya clases que tiene Tailwind, ¿vale? Así que es un framework bastante interesante y que te animo a que pruebes. Te dejo también en la descripción del vídeo un curso que hice hace poco de Tailwind para que veas cómo funciona, para que practiques con él. La séptima cosa que tienes que aprender y súper importante, obligatorio, ¿por qué? Porque es el lenguaje más importante en la actualidad, es que aprendas JavaScript. Y como ya te he dicho que HTML es la estructura del sitio web, con CSS hacemos la estética y apariencia del sitio web para que quede bonito y profesional, pues con JavaScript lo que hacemos es dar dinamismo y funcionalidad y utilidad real a nuestro sitio web o a nuestra aplicación web. Podemos hacer en el sitio que cuando yo le dé clic a algo, pues aparezca un pop-up o cambie un elemento en la pantalla. Podemos hacer un slider, podemos hacer un slider de imágenes, podemos validar formularios, podemos hacer un acordeón para que se muestre información de una manera u otra, podemos hacer peticiones a Ajax en un servicio externo para conseguir cierta información, podemos manipular el DOM y los elementos de la página como nos dé la gana, podemos hacer aplicaciones SPA que no recarguen la página. O sea, las posibilidades son infinitas. Hace años JavaScript era un lenguaje de broma que muchos decían, esto es un lenguaje de mierda, esto no compila, pues es una mierda, yo con Java hasta la muerte, tal. Pues a día de hoy JavaScript es el lenguaje más importante porque no solamente está a nivel de web, también está a nivel de desarrollo móvil, a nivel de frontend, a nivel de backend, está por todos lados, si es que está por todos lados. Y es súper importante, también te dejaré en la descripción del vídeo un curso de JavaScript y todo su ecosistema para que puedas aprender desde cero y paso a paso. El punto número 8, y para mi gusto es algo que es bastante importante en la actualidad, y es que de cara a este nuevo año, cada día más, si tú vas a querer entrar a un trabajo de programador y tal, vas a tener que pasar por una prueba técnica seguramente. ¿Y a qué me refiero con una prueba técnica? Pues una prueba técnica es una especie de examen o de ejercicios que te proponen hacer en una entrevista de trabajo para comprobar pues si tienes los conocimientos o las habilidades necesarias para tú entrar a trabajar a ese puesto de trabajo de desarrollador web o de programador de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos ejercicios y estas pruebas técnicas son ejercicios en concreto de lógica de programación, y para tú estimular la lógica de programación y programar bien, digamos, y programar mejor, lo que tienes que hacer es practicar diariamente, obviamente, y hacer proyectos y tal, pero claro, es muy recomendable que practiques tu lógica de programación con ejercicios típicos de este tipo de pruebas técnicas, ¿de acuerdo? Que ejercites tu lógica con ejercicios de lógica, pues muchas veces vas a tener que pasar por el aro y ir preparado para esas pruebas técnicas. A mí me parece un punto importante para que aprendas y para que ejercites este año. Ojo, no te quiero asustar, no te digo yo que en una prueba técnica te vayan a poner ejercicios súper ultra complejos de lógica que no vayas a poder resolver. No, muchas veces son ejercicios hasta sencillos de resolver, y otras veces son simplemente ejercicios que lo que hacen es demostrar tu conocimiento del lenguaje, pues qué métodos conoces, qué funciones conoces internas del lenguaje para hacer lo que te están pidiendo en el enunciado del ejercicio. Por lo tanto, no hay que asustarse mucho, simplemente practicar, hacer ejercicio y tener un conocimiento del lenguaje que estés utilizando. Si quieres practicar y eso, tengo por aquí abajo en la descripción del vídeo un curso con más de 50 ejercicios y pruebas técnicas reales resueltas, ¿de acuerdo? Desde cero, paso a paso, explicándolas, cómo hay que hacerlas, cómo hay que resolverlas y tal. Pues tienes un curso completo aquí abajo, el máster en lógica de programación, en el cual hacemos 50 ejercicios, que se dice pronto, son muchísimos, pero claro, después de practicar con todos estos ejercicios, a ti te ponen una prueba técnica delante y probablemente la sepas resolver más fácil que alguien que no ha practicado previamente este tipo de pruebas técnicas antes.
Otra cosa que te recomiendo que aprendas es jQuery o jQuery, que es una librería para JavaScript súper utilizada y es la más utilizada en el mundo, ¿vale? Más que React, más que Angular, más que todo. Así que tienes que aprenderlo sí o sí. Para mí es obligatorio. ¿Por qué? Porque tú te pones a buscar ofertas de trabajo y en todas te piden que sepas jQuery. ¿Por qué? Porque hay que mantener proyectos, hay que arreglar proyectos antiguos, hay que agregar cosas a proyectos que tienen que tener jQuery sí o sí. Tío, tardas una tarde en aprenderlo, como mucho, es muy fácil. Aprende jQuery y bueno, si quieres aprenderlo en el curso de JavaScript que te digo que tienes aquí abajo, también lo enseño. Enseño JavaScript y su ecosistema. La décima cosa que te recomiendo, y una vez que ya conozcas JavaScript fundamental, ya hayas practicado, ya hayas hecho algún proyecto, etcétera, yo te recomiendo que profundices un poco en el lenguaje de JavaScript y aprendas conceptos más avanzados y sobre todo también conozcas las novedades y cambios de JavaScript desde el ECMAScript 6 hasta el ECMAScript 12 actual. La 11ª tecnología que tienes que aprender este año es TypeScript. TypeScript no es más que en un 85-90% JavaScript normal, JavaScript moderno actual, pero con la diferencia de que se le añade tipado fuerte al lenguaje. Es decir, que yo voy a tener que especificar cuál es el tipo de dato de cada variable y de cada cosa que yo utilice dentro de mi lenguaje. Además voy a poder decir, pues oye, esta función va a devolver tal tipo de dato. Como parámetro le voy a pasar este y este parámetro y este parámetro va a tener este tipo de dato y este otro parámetro va a tener este otro tipo de dato, ¿no? Te dejaré en la descripción del vídeo un curso de TypeScript y de JavaScript ECMAScript 12. Bien, pues una vez que hemos aprendido todo esto, todas estas tecnologías frontend, ya tocaría dar el paso y aprender a trabajar con un framework SPA. ¿Qué framework SPA hay? Pues hay muchos, hay Angular, React, Vue, Svelte, pero para mi gusto el que más te recomiendo es Angular por su estructura, por su organización, por cómo podemos manejar la arquitectura de las diferentes aplicaciones y porque sobre todo lo tenemos todo integrado, no tenemos que estar instalando multitud de librerías diferentes pues para hacer las rutas, pues para manejar los servicios, para diferentes cosas, no, lo tenemos todo dentro y podemos trabajar directamente con él y construir una aplicación completa con Angular. Entonces yo te recomiendo que aprendas Angular para hacer aplicaciones webs SPA y este tipo de aplicación es uno de los tipos de aplicaciones que más se construye actualmente. ¿Por qué? Porque nos permite tener una página con muchísimas secciones, con muchísimos apartados, etcétera, y que la navegación entre ellas sea totalmente instantánea, es decir, que la página no recargue en ningún momento, sin embargo yo vaya navegando por la web, que la página no recargue en ningún momento y que asíncronamente vaya consiguiendo datos del servidor. Y en varios de mis cursos profundizo bastante con Angular y desarrollamos varias aplicaciones, así que los tienes en la descripción del vídeo para que te apuntes y aprendas. Bien, pues todo esto habría sido la parte de frontend más importante. Ahora yo creo que llega el momento de pasar a la parte de backend y de ver qué tenemos que aprender a nivel de servidor, no solamente a nivel de lo que ve el usuario, de lo que toca el usuario en el navegador, no, sino que también tenemos que hacer la parte de backend, la parte que está por detrás, que no se ve pero que es muy importante para muchas cosas. Bien, pues sería el momento, después de haber practicado con todo lo que hemos visto hasta ahora, después de haber hecho prácticas y proyectos y tal, sería el momento de aprender un lenguaje de backend y el más popular, le pese a quien le pese, y el más demandado, le pese a quien le pese, es PHP. Y con PHP tengo probablemente el lenguaje del lado del servidor más utilizado en el mundo, con mayor compatibilidad en los servicios de hosting, de alojamiento web, etcétera. Que por cierto, para la gente que me pregunte que qué hosting o alojamiento web recomiendo, te lo dejo en la descripción del vídeo el que yo recomiendo, ¿vale? Y además para el que necesite un alojamiento, intentaré dejar en la descripción también un cupón de descuento para que puedas conseguir el hosting más barato. Bien, pues es el momento de aprender lo más importante de PHP, aprender estructuras de control, includes, funciones, cómo navegar entre las páginas, parámetros por la URL, etcétera. Pero PHP no es nada. PHP es un lenguaje que no sirve para mucho si no lo combinamos con una base de datos. Y tienes que aprender en este momento bases de datos SQL y aprender en profundidad el lenguaje SQL, el lenguaje de consulta SQL, que nos va a permitir pues eso, manipular y trabajar con bases de datos y seleccionar datos de la base de datos, insertar cosas de cierta manera, actualizar, borrar, sacar datos de muchas tablas diferentes y juntarlos en una sola consulta. Este lenguaje lo tienes que aprender sí o sí, es obligatorio para cualquier desarrollador, ¿vale? Bien, pues una vez que has aprendido las bases de PHP y una base de datos SQL, como es el caso de MySQL, por ejemplo, ya has aprendido a trabajar con el lenguaje SQL, pues ya tendríamos que dar el salto y trabajar en conjunto o combinar PHP y MySQL y hacer desarrollos un poco más avanzados uniendo estas dos tecnologías. Empezar a practicar, pues hacer un blog, hacer una tienda online, hacer pues simplemente webs que interaccionen con la base de datos, en fin, lo que se te ocurra, porque ya lo puedes hacer, ya tienes las herramientas porque ya sabes PHP y MySQL. Todo esto, todo el tema de PHP, SQL, etcétera, y el ecosistema de PHP
PHP completo, incluyendo frameworks y tal, te lo puedo enseñar en el máster en PHP que te dejo también en la descripción del vídeo. Lo tienes ahí para que te apuntes. Te lo recomiendo mucho porque de verdad el contenido es muy potente y los conocimientos que hay ahí no los vas a ver en cualquier sitio. Pero una vez que ya dominamos PHP, bases de datos y tal, es recomendable pasar a aprender un framework para PHP. ¿Por qué? Porque es raro que hoy en día se haga un proyecto de PHP a pelo, nativo, al igual que también es raro que se haga un proyecto de JavaScript complejo o grande solamente con JavaScript nativo. Es muy raro. ¿Por qué? Porque ya tenemos frameworks que nos ahorran trabajo en muchas tareas que sería un infierno desarrollarlas desde cero en cada proyecto. Tenemos ORMs para trabajar más fácil con la base de datos. Nos facilita la forma de trabajar con la base de datos sin tener que tirar tantas consultas SQL, etcétera. Tenemos query builders, tenemos más seguridad en todo lo que hacemos, tenemos una arquitectura de software ya aplicada, tenemos unos patrones de diseño ya aplicados que simplemente tenemos que seguir y tenemos un sinfín de elementos y funcionalidades que si las tuviéramos que hacer desde cero en cada proyecto, tela del telar. ¿Vale? Si quieres hago un vídeo explicando cada una de las funcionalidades y cosas importantes que tiene un framework y que por eso se utilizan muchísimo más que el desarrollo nativo. Si queréis ese vídeo, pedídmelo en los comentarios y lo hago pronto, ¿vale? Entonces eso, tienes que aprender un framework para PHP y el que yo te recomiendo principalmente es Laravel. Si no quieres Laravel, tienes Symfony. Si no quieres Symfony, tienes Zen Framework. Si no quieres pues tienes CodeIgniter. Tienes muchos frameworks. Para mí los más recomendables son Laravel y Symfony. Cualquiera de esos dos, principalmente Laravel porque creo que es el que se está quedando más en el mercado a día de hoy. Trabajar con PHP, MySQL y un framework sería el stack normal de backend, pero también hay un stack de tecnología o un conjunto de tecnologías que está también proliferando mucho a nivel de backend, que es Node y Mongo, que me permiten hacer con JavaScript pues todo el backend de una aplicación, tanto a nivel de API REST, etc. Y lo que es la base de datos, manejarla con NoSQL utilizando un MongoDB. Es un stack bastante diferente a lo que estamos viendo ya con PHP y tal, pero también está bastante demandado, así que también es recomendable que lo aprendas en esta ruta de aprendizaje para este nuevo año. También te dejaré contenido de eso en la descripción del vídeo. Aparte de este conjunto de tecnologías, también tenemos otra rama de backend que también es súper demandada y que también si la dominas te va a venir muy bien para encontrar trabajo y tal, que es la parte de Python. Y el lenguaje de programación Python también lo metería en esta ruta de aprendizaje de desarrollador web. Es un lenguaje muy importante que se puede utilizar para muchas cosas, en multipropósito también, multiplataforma también, de código abierto también, y vas a poder hacer tanto aplicaciones de escritorio como aplicaciones web, como backends de cualquier tipo, haciendo API REST, etc. Y es un lenguaje bastante demandado que también te recomiendo que aprendas. Pero Python por sí solo para web como tal no sirve. A lo mejor te sirve más para temas de servidores, para hacer programas de consola o para hacer programas con interfaz gráfica, para lo que quieras, pero como tal para la web no sirve si no le metemos un framework, si no utilizamos un framework. Y el framework más popular de desarrollo web para Python es Django, y Django es increíble, es un framework increíble que también tiene una demanda laboral bastante alta y que tiene, para mi gusto, lo más increíble que tiene es el brutal panel de administración que puedes generar simplemente con un solo comando, y eso ya te coge tus modelos, te coge todas tus entidades y te hace tus CRUDs, te hace un montón de cosas ya hechas, y tú simplemente tienes que encargarte, digamos, que de la parte frontal, no del back office, digamos, ¿no? Es decir, de la parte que ve el usuario, pero tú ya tienes un panel de administración que te ahorra un montón de trabajo a la hora de gestionar un sitio web. Digamos que ya te genera un CMS prácticamente solo, sin tú tener que hacer mucho, en base a los modelos que tú tengas y entidades que tú tengas relacionados con tu base de datos y tal, pues ya te genera eso, y eso es increíble. Aparte tiene su ORM, tiene su sistema de rutas, tiene su sistema de módulos para hacer una aplicación modular, o sea, brutal, es brutal. Te dejaré también en la descripción del vídeo un curso, el máster en Python, para que aprendas tanto Python como Django, como Flask, como otras tecnologías relacionadas con Python, y aprendan a programar con este lenguaje, con un montón de ejercicios y prácticas. Bien, pues a nivel de lenguaje, frameworks y tal, yo creo que esto sería lo más importante. Pero luego, aparte de esto, hay otras cosas que tiene que dominar un desarrollador que no son como tal lenguaje, sino que son herramientas. Son herramientas que tú utilizas para trabajar, son herramientas que tú utilizas para desarrollar. ¿Qué herramientas tienes que dominar principalmente? Para mi gusto, pues tienes que dominar la terminal de comando o la consola de comandos, Git, también lo tienes que dominar bastante, saberlo para trabajar en equipo, y Visual Studio Code, tienes que conocer sus atajos más importantes y tienes que aprender a trabajar fluidamente con tu editor de código más habitual, que va a ser este seguro. Entonces estas tres herramientas las tienes que dominar, tienes que aprender a trabajar de manera productiva con las tres. También te dejaré cursos tanto de la consola y Git como de Visual Studio Code y sus 80 trucos de productividad en la descripción del vídeo para que te apuntes, y bueno, te dejaré en la descripción del vídeo la ruta de aprendizaje completa, paso a paso, con todos los cursos que tienes que hacer uno detrás de otro para seguir
la ruta idónea y digamos que interiorizar y aprender todo en el orden correcto y de manera progresiva. Porque ya te digo, ahora mismo los tienen súper baratos y en 4 o 5 días subirán de precio, así que apúntate ya. Bien, pues una vez que tú ya tienes un proyecto web, pues lo tienes en tu equipo desarrollado, ya sabes trabajar con las herramientas más importantes y tal, pero imagínate que tú quieres publicar tu web en internet. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Pues bueno, para eso tendrías que aprender a trabajar con un hosting y para muchas de las tecnologías que hemos visto, Node y Mongo, como por ejemplo Python y Django, ahí ya tendrías que entrar a trabajar con un VPS porque los hostings normalmente son solamente para proyectos con stacks normales, es decir, con un backend de PHP MySQL. El frontend da igual porque eso lo puedes montar en cualquier tipo de servidor. Para tecnologías un poco menos habituales tendrías que montar o aprender a configurar un VPS y para tecnologías normales o más habituales tendrías que contratar un hosting, ¿vale? Y montar ahí tu web. Sé que es algo que asusta un poco y que mucha gente le da miedo no saber cómo montarlo, cómo configurarlo y tal, pero no te preocupes porque también tengo un curso en la descripción del vídeo que se llama Cómo publicar cualquier web en internet, en el cual te enseño a montar cualquier tipo de proyecto de todas las tecnologías que te he explicado en este vídeo, ¿vale? Así que también lo tienes por ahí. Y obviamente para el que simplemente quiera contratar un VPS o un hosting, le dejaré el que yo recomiendo también en la descripción del vídeo, que llevo ya bastante tiempo trabajando con ello. Y bueno, una vez que tienes tu web publicada en internet, puedes pensar, oye, vale, pues yo la tengo publicada en internet, pero no la visita ni mi abuela. Nadie conoce mi web, nadie la encuentra en Google. ¿Qué hago? Pues ahí ya tendrías que meterte en temas de SEO, que no es tanto desarrollo, pero sí que está un poco relacionado con el desarrollo web, y aprender pues las bases del SEO te van a ayudar, cómo escribir títulos, cómo hacer un keyword research y buscar palabras clave adecuadas, cómo configurar técnicamente tu sitio web para que esté optimizado para los buscadores, cómo añadir tu web a Google, todo este tipo de cosas. También tengo un curso en la descripción del vídeo por aquí abajo en el cual te lo enseño. Es un curso de SEO para desarrolladores, no es un curso muy avanzado de SEO, pero es un curso que te da lo más importante para que te defiendas. Y luego ya podríamos añadir más tecnologías que pueden ser interesantes para este año. Tecnologías como React, Vue, que también te pueden dar una cuota de mercado bastante interesante. Symfony también es un framework muy demandado en España. En ciudades como Barcelona, Madrid se busca muchísimo. Aprender WordPress también y aprender algún CMS también te va a ayudar. Todo esto son tecnologías que ya son complementarias, que ya son añadidos extra por si tienes tiempo, es tu hobby, te apetece aprenderlo. Pero para mi gusto, lo más importante, lo que más mercado te va a dar, ¿vale? Lo que más abanico de posibilidades laborales te va a dar es esta ruta de aprendizaje completa. Así que espero que te haya ayudado, espero que te haya servido como guía. Ponme también en los comentarios qué punto te ha sorprendido más. Así que déjame un like, suscríbete si no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones, ponme tu opinión por los comentarios y espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.